Muy buenos días. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a distancia a esta primera sesión ordinaria del año 2022 de nuestro InfoEM, señalando que vamos a estar trabajando a distancia por algunas sesiones mientras que las condiciones de salud mejoran en nuestra República y en nuestra entidad federativa, deseando a nuestros servidores públicos del InfoEM todo tipo de parabienes para este año 2022, al igual que para la gente que nos está siguiendo siempre a distancia. De tal manera que, si ustedes me permiten, siendo las 12:07 de este día 12 de enero de 2022, daremos inicio a la primera sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al señor secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Es importante recordar que sigue vigente la licencia temporal de la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez, por lo cual se justifica su ausencia durante el periodo comprendido en el oficio de fecha 9 de diciembre de 2021. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura, y en este apartado propongo agregar un punto 4 al orden del día relativo a la aprobación de la convocatoria para el proceso de certificación 2022, dirigida principalmente a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México, de conformidad con el artículo 36, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. En tal virtud, pregunto si algún comisionado adicionalmente desea proponer otra modificación al orden del día. ¿No? Señor secretario. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Comisionadas y comisionados, si me lo permiten, someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera, relativo al retiro del recurso de revisión 5077, en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar 3 acuerdos de ampliación de plazo, el apartado de nuestro orden del día relativo a acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Pleno, relativo al recurso de revisión 3934 del municipio de Naucalpan de Juárez, y en el cual se propone la improcedencia de la ampliación. En el recurso de revisión 4964 de servicios educativos integrados al Estado de México, se propone la procedencia de la ampliación. Y en el recurso de revisión 5304 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone la improcedencia de la ampliación de plazo. Sería cuanto por lo que hace a las propuestas de modificación de esta Secretaría Técnica, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Gracias, señor secretario. Le pido, por favor, que tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, si me apoyan con el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si me apoyan levantando la mano si están a favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya referidas. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 45ª sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2021, por lo cual le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad
unanimidad de votos el acta de la 45ª sesión ordinaria, diagonal ORD, diagonal 45, diagonal 2021, de fecha 15 de diciembre de 2021. Gracias, secretario. El punto número 4 está listado para la aprobación de la convocatoria para el proceso de certificación 2022, dirigida fundamentalmente a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México, conforme al artículo 36, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. En virtud de que se ha circulado previamente la convocatoria correspondiente, le solicito al secretario tome la votación debida. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria a que he hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el proceso de certificación 2022 dirigida a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México de conformidad con el artículo previamente referido. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. A tal efecto, le pido, por favor, informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Cabe mencionar que en la página institucional se encuentra publicado ya el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto. Tiene el secretario. Con su venia, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, conforme a la instrucción del comisionado presidente, informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su votación y discusión en lo particular. En virtud de ello, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Iría en el caso del proyecto 3979, iría en contra, toda vez que desde mi perspectiva no se debió confirmar la respuesta, ya que el acta del comité correspondiente no venía firmada por sus integrantes, o bueno, por todos sus integrantes, y además la reserva de la información, en mi punto de vista, no está fundado y motivado, ya que lo solicitado es público. En el caso de los demás proyectos, a favor, haciendo voto particular, en el caso del 3749, por la clasificación de la clave catastral en las licencias de construcción, en el 4944, porque en mi punto de vista faltó ordenar información de algunos años específicos. En el caso del 5185 y 5418, ya que considero que para reservar la información se debe acreditar la prueba de daño. Y en el caso del 5188, en razón de que la reserva de la información, en mi punto de vista, no se debe establecer como salvedad. Serían mis comentarios y votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos listados, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, haciendo un voto particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión número 5260, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, comisionado, me permito dar cuenta que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión de 1979, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución listados en este bloque se aprueban por unanimidad de votos, anunciando diversos votos particulares el comisionado Parra Noriega y un voto particular del comisionado presidente, los cuales ya han sido recabados por esta Secretaría Técnica
y de no existir comentario alguno, solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos de esta forma al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional, le pido por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Mejía. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Comisionado A Parra favor. Noriega. Gracias, comisionado. Comisionada A Ramírez. favor. A favor, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su la aprobación del proyecto de resolución listado en este bloque relativo al recurso de revisión 3235, diagonal ICR-54. Comisionada Ayala. A favor, señor secretario. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución listado en este bloque. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las ampliaciones de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Pleno, tenemos listados 5 acuerdos de ampliación. El primero relativo al recurso de revisión 1514 de la entonces Secretaría de Obra Pública, en el cual se propone determinar la procedencia. En el recurso de revisión 3934 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone determinar la improcedencia de la ampliación. En el recurso de revisión 4964 de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone determinar la procedencia de la ampliación. En el recurso de revisión 5304 de Naucalpan de Juárez, se propone determinar la improcedencia de la ampliación. Y por último, en la revisión 4967 y acumulados de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone determinar la procedencia de la ampliación. En tal virtud, me permito dar cuenta que 3 acuerdos de ampliación de plazos se van a determinar la procedencia y 2 de ellos la improcedencia. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos previamente mencionados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de la ampliación en los sentidos que se propone. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionada. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionada. Presidente. A favor de los acuerdos listados, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los 5 acuerdos de plazo en los términos previamente señalados. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se relaciona a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente detallado en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura
y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que está por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12 horas con 22 minutos de este 12 de enero de 2022, damos por concluida la primera sesión ordinaria de este pleno. Las gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias. saludos.